A 5 años de que estallara el escándalo contra el cura Walter Bustos, acusado de abuso sexual contra un menor, resulta llamativo el cambio de su imagen, aunque no por su aspecto, ya que no varió demasiado, sino más bien por las expresiones de su rostro. De aquel hombre que llegó a tribunales con una sonrisa en la cara, pese a la grave sospecha que cargaba sobre sus espaldas, poco queda. Y es que a lo largo del proceso lo único que se mantuvo estable fue su silencio. Sin embargo, sus actitudes cambiaron por completo y en el último tiempo lo mostraron frágil y desesperado, al punto que llegó a experimentar una crisis emocional en pleno juicio. La primera vez que pisó tribunales fue a fines de agosto de 2018, cuando acababa de ser denunciado, y aunque evitó hablar con la prensa, se mostró sonriente y despreocupado. No habían otros medios, y quizás por eso el sacerdote, que llevaba un crucifijo de gran tamaño en el pecho, se manejó con soltura. En su segunda visita al Palacio de Justicia, sorprendió a más de uno, y es que, si bien no emitió sonido ante las incisivas preguntas de los periodistas, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Esa reacción interpeló a más de uno, y de hecho, uno de los cronistas que cubría el momento le preguntó: ¿de qué se ríe, padre Walter? El hombre de Dios, que había llegado detenido para presentarse frente al juez, se marchó sin decir una sola palabra. Lo único que comunicó fue su expresión de felicidad mientras era asediado por los medios. Como su actitud llamó la atención, un especialista consultado por ello remarcó la rareza de su gesto e incluso llegó a afirmar que con su risa reflejaba cierta ironía. Un mes más tarde, regresaría al juzgado que lo investigaba para la declaración indagatoria, y ante las cámaras que lo aguardaban evitó sonreír. No obstante, se pudo ver cómo se contenía para no hacer una expresión. Su contexto, para aquel entonces, había cambiado. Llevaba cerca de un mes preso en el penal de Chimbas y algunos señalaron que hasta se lo veía más delgado. Esa fue la tercera y última vez que se vería rodeado por los medios en los pasillos de tribunales, y 1 año y medio más tarde sería liberado por la justicia. Alejado de la iglesia, que lo había suspendido del cargo, quedaría lejos de los focos. En el inicio del juicio, a Bustos no le quedó otra que volver a afrontar la exposición, aunque esta vez su reacción fue diferente. Si bien no hizo un gesto de expresión, dejó un claro mensaje en la primera audiencia del debate, ya que fue vestido de sacerdote. Ante los ojos del mundo, era un hombre de Dios, un hombre de fe, el que se sentaba en el banquillo de los acusados. Curiosamente, ese mismo día, la Iglesia Católica se había despegado de su lado con un comunicado oficial. Al principio, intentó ocultarse en un barbijo, pero el juez lo obligó a quitárselo durante el juicio. Y es que ni siquiera tenía una enfermedad por la que debiera cuidarse. En las siguientes audiencias, poco a poco su rostro se tornó más serio. Evitaba hacer algún gesto pese a los testimonios y las acusaciones que escuchaba en su contra. Y así se mantuvo hasta que llegó el día que debía declarar y no logró contener las lágrimas. En un estado de desesperación por defender su postura, gritó y hasta se descompensó. Debió ser atendido por un médico y 2 psicólogos de tribunal, y finalmente el juicio se suspendió dado que no estaba en condiciones de seguir. Al día siguiente se lo vio más tranquilo. No obstante, tuvo pasaje de desborde y volvió a romper en llanto. Con una mirada perdida y casi vencido por la situación, confesó que estaba cansado de que lo acusaran de abusador y negó cuantas veces pudo ser un agresor sexual. Incluso apuntó contra los denunciantes y destacó que siempre había trabajado con jóvenes y que nunca lo habían denunciado por algo así. Sin embargo, una nueva denuncia irrumpió como una bomba en medio del juicio. Tanto en el momento de la detención como en la audiencia que se celebró por la nueva sospecha, su actitud fue otra. De la angustia que se dejaba ver en su rostro en los días previos, pasó a tener una seriedad absoluta. Del mismo modo, se mantuvo en el juicio, y es que su contexto ya era otro. Acababa de quedar detenido y de primera mano conocía cuántos años de prisión pretendía la fiscalía. Con su mirada en un punto fijo y casi sin inmutarse, supo que pedían 9 años de prisión para él, y esposado por la policía, se marchó de la última audiencia antes de conocer el veredicto. Podría recibir la pena solicitada por los delitos que se le atribuyen, pero también podría ser un castigo menor, o bien que el juez dicte la absolución por el beneficio de la duda o se declare la nulidad del proceso. Todo eso está en duda, al igual que el interrogante que cobra fuerza, y es que al escuchar el fallo, ¿cuál será su reacción?